Bien, buenos días, solo nuevamente. V oculta. V oculta. Buenos días, qué bien se siente regresar a hacer esto. Tenía meses de no hacerlo. Frederick Goodman, ¿cómo estás? Bienvenido a Veo Ocultas desde, Bien, muchos meses que no. ¿Cómo estás? muy bien. ¿Y qué forma de regresar a hacer el programa el día de hoy? Hablándoles del nuevo libro, Desvelando los misterios de la Cabala, del escritor Frederick Goodman. Qué placer tenerte de vuelta, Frederick. Vamos a comenzar con esto. Y antes de entrar de lleno en el libro, me gustaría a mí hacer un preámbulo sobre algunas críticas que realmente son, perdón, no quiero hacer nada, usar un término grosero, sino el más descriptivo posible, que están dentro de la ignorancia al catalogar a la Cabala como algo oscuro o satánico. Y por aquí quisiera yo comenzar nada más para hacer una diferenciación, que tú pues nos des esta perspectiva, ya que bueno, hay gente que en documentales, en información, y es cierto, hay mucha simbología que se dice que, por ejemplo, ¿cómo se llama? En la masonería usan simbología, o mejor dicho, se nutre de la cabala o su base en la cabala, que muchos de estos rituales satánicos oscuros y mucha simbología es satánica de la cabala, bueno, etcétera. Y yo siempre he puesto el ejemplo del cuchillo. El cuchillo es una herramienta, la vas a usar para bien o para mal. Entonces, en tu perspectiva, ¿cómo le explicas a alguien? ¿Realmente existe una cabala satánica? ¿Existe una cabala de luz? ¿O cómo es esto? ¿O es que simple y sencillamente todos los misterios de la cabala hay gente que lo usa para el bien o para el mal? Para entrar en esto y poder ayudar un poco a la audiencia de los que tienen esa, esa etiqueta de que la cabala es satánica, oscura y etcétera. ¿Qué podrías comentarle a la audiencia sobre esto para comenzar? Bueno, el ejemplo que acabas de dar es bastante bueno. Y lo mismo podemos decir sobre la ciencia. No por el hecho de que se haya fabricado una bomba atómica, significa que la ciencia es algo negativo. Porque utilizamos la ciencia todo el tiempo. Ciencia es conocimiento. Entonces tú puedes utilizar el conocimiento para bien, como puedes utilizar el conocimiento para mal. Pero las cosas que existen no necesariamente han sido diseñadas con malos fines. Que se pueden utilizar con malos fines. Cualquier cosa, hasta una piedra que está hecha por la naturaleza, tú la puedes coger y reventar la cabeza a alguien, pero la piedra no fue creada con esa finalidad. De todas maneras, Sí, adelante. el primer capítulo del libro precisamente enfatiza sobre cosas que hemos explicado con anterioridad, sobre los 5 principios, aunque yo agrego otro, yo hablo de 6. Y claro, el tipo de cábala que yo enseño es mucho más amplia que la convencional. Son las 2 ramificaciones que tiene la cábala, que son 3 y 2, que son lo que es gematría, que es el significado numérico de las letras o de las palabras, notaricon, que son las iniciales, los acrónimos y bacrónimos, y lo que es la témora, ¿no? Que es los anagramas, escoger y cambiar las letras de posición. Y luego el segundo bloque, que es Barashit, que es de lo que va este libro, la explicación de los códigos y símbolos que hay en el primer libro de la Biblia, que llaman Génesis. Y luego Merkaba, que es todo lo relacionado con símbolos mucho más amplios, desde astronómicos, sueños, de visiones y demás cosas, partiendo desde el principio de lo que llamaríamos literatura del Antiguo Testamento, ¿no? Y el otro bloque que yo agrego en el primer ámbito es ya de computación, lo que llamamos el código secreto de la Biblia, ¿no? El código B, que es letras equidistantes por un patrón que se repite de 2, de 3, de 4, de 5, lo que sea. Entonces vas encontrando que según todas esas letras equidistantes, luego las reagrupas y encuentras que hay palabras dentro de un mismo texto que están todas entrecruzadas, ¿no? Y hay un contexto de lo que quiere narrar. En muchos casos, incluso con base en lo que el propio texto está diciendo sin necesidad del código, ¿no? No hay más ciencia más allá de eso. Luego que eso se quiera utilizar con fines mucho más profundos, eso ya es otra cosa, ¿no? Igual que hablamos del conocimiento de las moléculas y los átomos, tú puedes aprender y conocer eso desde el punto de vista básico. Que luego haya gente que quiere utilizar eso en un laboratorio para hacer un explosivo, eso ya es
cosa de ellos, ¿no? Pero ese no es el punto. La Cábala como disciplina mística o estudio místico, en este caso muchos dicen estrictamente está relacionada con el estudio profundo de la Torá como tal, de los 5 libros del Pentateuco, y que de ahí pues es donde se desarrolla toda esta, ¿cómo decirlo? Estudio, análisis, pero realmente si Cábala es recepción, recibir, y es un estudio tan profundo de la escritura, ¿cómo la gente, cómo alguien puede decir y saber e intuir que realmente es una revelación, por llamar de alguna manera, una recepción de información, de desencriptar datos que están detrás de cada una de las letras del Antiguo Testamento, en este caso de la Torá, y decir, no, pues realmente esto es divino, o sea, realmente esta información no es humana, es algo que viene, pues como lo aseguran muchos cabalistas, de la fuente creadora, de la fuente primordial, es descifrar la mente del creador a través de estos códigos. ¿Cómo tú en tu vida dices, no, realmente esto es? O sea, para ti, porque realmente la Cábala es un instrumento de recepción de información, de desencriptar o de codificar información divina, por decirlo de alguna manera. Llegas al resultado de muchos paradigmas con la suma de experiencias y cuando vas sumando datos. De modo que a medida que en el trasegar de la vida uno encuentra piezas, va armando un rompecabezas y se da cuenta de que la solidez de ese rompecabezas da fe de lo que realmente está representando dicho rompecabezas. Por ende, si nosotros estamos observando una información que se está transmitiendo y es concisa y se concilia, ¿no?, con lo que expresa la creación, podemos llegar a la conclusión fácilmente de que nos está hablando de un hecho real. No es un mito, no es una suposición, no es una conjetura o una creencia abstracta, sino que básicamente es lo mismo que cuando encontramos lo que son las ciencias exactas, el que 1 más 1 sea 2 y no que 1 más 1 sea 4,5. No puede llegar a esa conclusión bajo ningún término, ¿no? Comprendo. En esa línea de investigación, para entrar ya en el libro, existen otras disciplinas esotéricas y a la gente mucha de que está en la religión tradicional le da miedo a la palabra esoterismo, más no saben la belleza que hay detrás de ese concepto. Existen otras disciplinas esotéricas que también, pues, dícense ser receptoras de códigos místicos, de códigos de misterio, de decodificación, ¿verdad? En otras, llamémosle, culturas y también estructuras creadas como la teosofía y más, la misma información que podemos ver a través de un libro como de Carl Gustav Jung, que también ciertamente tiene mucha información esotérica que pues realmente te ilustra y te abre la cabeza a un mundo que tú dices, bueno, acá hay mucha información de luz. ¿Cuál sería la diferencia de la Cábala y el misticismo, por ejemplo, del Islam, que también tiene, no recuerdo ahorita el nombre de cómo le llaman ellos a esta herramienta de mística de descifrar, o la teosofía o cualquier otra escuela o el mismo gnosticismo como escuela gnóstica primigenia que también tiene una de datos increíbles? ¿Cómo estableces tú la diferencia entre todas estas? ¿O dónde está el elemento diferenciador de la Cábala entre ellas? ¿Es la Cábala, por decirlo desde el punto de vista egoico, superior a todas? ¿O es que tiene simplemente desde el punto de vista de la información una herramienta que pues está más nutrida? ¿O qué es realmente la diferencia de la Cábala? ¿O es simple y sencillamente algo dado o algo que judíos como tal en la intimidad, en la búsqueda, estos rabinos fueron encontrando? ¿Qué es esto diferenciador de la Cábala entonces para ti? En el ámbito del Islam no he profundizado, de la teosofía realmente muy por encima. En el gnosticismo sí lo hemos mencionado muchísimas veces.
que era lo más parecido a tratar de comprender los símbolos de las cosas que Yeshua estaba enseñando. Lo, digamos, más antiguo, de lo que se tiene constancia, de los misterios eleusinos y de al conocimiento secreto que tenían los sacerdotes egipcios, que precisamente por eso inventaron el lenguaje jeroglífico para ocultar la información, ¿no? Que no fuese conocida sino por los adeptos. ¿Cuál es la diferencia entre esto y los otros aspectos? Pues el centro, como si hablásemos, por ejemplo, de la ciencia de la salud, algunas personas serían profesionales del ámbito de la anestesia, otros parteras, otros cirujanos, otros en otras áreas, desde enfermeras hasta cualquier otro área. Siguen unos puntos básicos de lo que podríamos llamar ciencia de la salud, ¿sí? Aunque cada uno se especifica en un área concreta que tiene unas especificaciones. Y en muchos casos es tal la diferencia entre lo que aborda uno o aborda el otro, que sencillamente si tuviese que atender a la fuerza a alguien diría, solo puedo seguir los principios básicos, ¿sí? Pero no es un profesional especializado en esa área. Entonces, lo mismo aquí. Hay especificaciones sobre otras áreas, pero siguen un punto en común, que son unos principios que sigue el universo. En el caso, por ejemplo, de la Cábala, nace en función de lo que es la lengua hebrea escrita en los libros de Moisés y que también se puede aplicar a los libros de los profetas, ¿no? De los profetas del antiguo Israel. Entonces, ese es el principio, pero por ejemplo, si hablamos de gematría, ¿qué es? Pues coger las letras del hebreas y transmutarlas a números, pero eso no es algo que solamente se podría aplicar ahí, lo puedes hacer como otros muchos hacen en otras cosas. De hecho, los cristianos en el primer y segundo siglo, durante los periodos de persecución, acoso, muchas de las comunicaciones que tenían entre ellos era a través de símbolos. Entonces utilizaban símbolos gráficos y símbolos numéricos. Entonces decían tal cosa y ponían un número. El que no sabría y ese número qué significa, ¿sí? Pero el que entiende cogería esos números y los pasa a letras griegas y sabría que es una palabra. Entonces la palabra estaba oculta a través de números. De esa manera podían eludir la caza que había hacia ellos a través de ciertos símbolos. Y encontramos pues lo mismo en conceptos de la francmasonería y todos estos asuntos de teoría de la conspiración, donde muchos elementos siguen el mismo principio, pero no es que hayan sido sacados de la cábala, sino que son principios elementales que se conocen desde la antigüedad. El hecho de coger números y transmutarlos a letras existe antes de que los propios números existiesen. Nosotros porque estamos utilizando numeración arábiga, pero antes de que se popularizase, lo que se utilizaban eran las letras, ¿sí? Para los números. Entonces sigue existiendo un principio. Y luego el hecho de coger las letras y utilizarlas para intercambiar, ¿sí? Su posición, eso ya viene de los sumerios. O sea, la lengua acadia, no sé si la persa, la sumeria, supongo el fenicio también, todas esas letras tienen la característica de que tú puedes coger, perdón, esas lenguas así, coger las letras de una palabra y cambiarlas de posición y vas a encontrar que sigue habiendo una correlación. En español no. Tú coges una palabra, por ejemplo, padre, y coges la A y la cambias de posición y coges apra, o padre, pater, y de repente ya no tiene ningún significado. Pero en esa lengua sí. Es más común era más común en lenguas sumerias y acadias porque cada letra tiene un carácter mucho más amplio, similar a como pasa con el chino o el japonés o el coreano. Pero no se veía, a lo mejor no se profundiza tanto en las lenguas semíticas, ¿sí? Como es el hebreo, el fenicio, el árabe. Sin embargo, no quiere decir que no existiese, y ahí es donde está la parte interesante, que puedes encontrar que en efecto, si lo analizas debidamente, te das cuenta de que sí se puede hacer y que sí hay una correlación. Y luego está el aspecto del notaricon, que es el asunto de los acrónimos, que también se utilizaba, y se utilizaba hasta la fecha, seguimos utilizando acrónimos. Es decir, ¿qué es CIA? Es un acrónimo. ¿Qué es NASA? Es un acrónimo. ¿Qué es EEUU? Un acrónimo. O sea, utilizamos acrónimos todo el tiempo. Todos son acrónimos para poder coger títulos largos y comprimirlos. Entonces, algo que quieres expresar de forma determinada, como una presentación o un título de algo, un nombre, muchas veces
se ha vuelto un hábito desde hace mucho tiempo hacer un acrónimo. Entonces lo abrevias, pones OTAN. Entonces no tienes que explicar Tratado del Atlántico Norte. No, utilizas el acrónimo. Y se ha vuelto ya algo que casi que habitual el utilizar acrónimos para resumir cosas. Lo que no es muy habitual es utilizar bacrónimos, o sea, las últimas letras para resumir. Ahora, que eso tiene una trascendencia mucho más amplia dentro del texto hebreo, digamos que lo hace aún más llamativo e interesante, porque te das cuenta de que ya no es simplemente querer buscarle una numeración o a una palabra, o buscarle a una palabra que en su propia naturaleza tenga más significados, sino encontrar que en el texto entero, aparte de lo que te está narrando, hay un código oculto, y que no es solamente en una cita, sino que existe en todo el texto. Eso te hace pensar que es como si hubiesen diseñado la literatura de estos libros, de los que estamos hablando, en varios niveles, de forma deliberada, hubiesen codificado. Entonces tú coges acrónimos y coges bacrónimos y lo vuelves a agrupar y dices, pero aquí hay un montón de códigos, podrías estar toda la vida dedicándote a descifrar códigos y encontrar que si la cita me está hablando de que Abraham encontró una oveja, encontró un animal para el sacrificio en vez de su hijo, y analizas el texto y coges los acrónimos y los bacrónimos y te da el nombre del animal que está codificado dentro de los acrónimos. ¿Qué probabilidades hay de que eso ocurra de forma aleatoria? Millones. Sí, o sea, una entre millones. Sí. Entonces, quien lo escribió lo hizo a propósito. No pienso que Moisés lo hiciese, ¿sí? No creo que él fuese un lingüista en ese sentido, ni que se dedicase a ocultar cosas entre un montón de gente que no entendería nada, sino que fue quien le estaba transmitiendo la información, que gozan de una tecnología y un conocimiento intelectual muchísimo más amplio, al grado de poder utilizar la semántica e introducirle códigos y numeraciones, incluso formas geométricas y astronómicas, como algunos científicos alemanes ha descubierto también. Pero es un tema en el que no he profundizado. Ok, ahí interesante. Bueno, es que de todo lo que hablaste podría generar muchas preguntas, pero tomando de lo último, en este caso, ¿crees que Moisés recibe la información o le es dictada? Es decir, es como que le fue, no inspirada, sino como, por ejemplo, el caso, como dice el curso de milagros, que le fue dictada, pero no algo presencial. ¿Qué crees no pienso que recibiese la información de forma inspirada, ¿sí? Sino que, y de hecho lo dice la historia, él sube al monte Horeb y él está 80 días interactuando con unos individuos que parece que no son de este planeta, o por lo menos no de estas dimensiones que nosotros entendemos como físicas, y en esa ocasión él pasa 80 días, ni siquiera come en esos 80 días, o sea, cuál es el nivel de concentración y de dedicación a lo que están tratando, lo que están hablando, para después él dedicarse el resto del tiempo a coger y pasar todo eso a escrito. Lógico que después lo que él fuese a escribir sí que necesitaba alguna especie de influencia en algún nivel para que pusiese las palabras de la forma adecuada, ¿sí? Como haría un copista. Pero no pienso que esos 80 días él estuviese escribiendo porque, bueno, igual no se menciona nada de que llevase pergaminos y después los hubiese bajado. Y no sé si 80 días a lo mejor es tiempo suficiente para que lo hubiese escrito todo. En todo caso, lo que él escribe es después de que ellos cruzan el estrecho, ¿sí? de la zona del Golfo de Acaba, y es cuando se les dan los 10 mandamientos. Después es que empieza toda la odisea de ellos, de estar el resto de años. Creo que ahí apenas solo llevaban menos de 2 años, o la verdad no me acuerdo cuánto tiempo llevan en ese punto, o solamente un par de semanas. Y luego es que en realidad se desarrollan los 40 años, más los otros, no creo si fueron 6, 7 u 8 años, que es Josué el que continúa la odisea hasta que llegan y cruzan el mar Jordán de derecha a izquierda, y después continúan la lucha, ¿sí? Contra los supervivientes de los grupos de los refaitas y los anacenos. O sea que son un montón de años que transcurren y que se sigue escribiendo literatura. En consecuencia, no pienso que Moisés lo hubiese podido recibir todo en 80 días, porque había cosas que aún él tenía que escribir. El Deuteronomio no lo pudo haber escrito todavía, ni números, porque aún ni siquiera se habían enfrentado a los anaquitas, ¿no?
Entonces, es posible que sí, de lo que sí se conoce es que los 10 mandamientos sí se le diesen, pero también puede que una información muy trascendente que sienta las bases para lo que él después va a escribir y donde sí posiblemente le inspiran para que ponga las palabras adecuadas de la forma correcta, ¿no? Para que después uno pueda coger una información y casi que hacer un trabajo computacional y encontrar que está todo debidamente codificado, pero bien organizado. En ese caso, que se dice que la Kabbalah es el estudio de la Torá, de los 5 libros del Pentateuco, y la descripción que haces de los niveles que tú te introduces en los primeros capítulos del libro, con esas diferentes herramientas, ¿es real o precisamente tu percepción que la Kabbalah es únicamente una serie de técnicas y de informaciones o de codificaciones que únicamente sirven para la Torá, o realmente es algo que se puede extender a muchos de los libros, sea que estén o no estén dentro del canon bíblico oficial, que se pueden utilizar estas herramientas y que se puede encontrar también información oculta, porque vemos libros demasiado enigmáticos que si no se tienen ciertas herramientas es poco complicado ver lo que de repente puede estar detrás de esas letras. Douglas, me ayuda con la puerta, hijo, por favor. Como el caso de Apocalipsis o muchos más, el caso de mismo Isaías o Ezequiel o los Salmos. Y en ese caso, la Kabbalah, ¿crees tú que realmente se reduce, porque no sé qué término, o se limita, no dentro del concepto de escasez, sino de como estudio como tal, únicamente a la Torá, o hay ciertas herramientas de la Kabbalah que son estrictamente para la Torá y otras que se puedan aplicar a cualquier texto hebreo, de estos que uno puede decir, pues hay información importante y relevante dentro de lo que compete el conocimiento del estudio místico de lo divino, de lo que tiene que ver con la mente del hombre, el ámbito de lo espiritual, como llamamos generalmente? Puedes utilizar las herramientas. Otra cosa es que encuentres el mismo tipo de resultados. Por lo que tengo entendido, no se encuentran la misma magnitud ni precisión de resultados, pero sí los hay, ¿sí? O sea, lo que le sigue a la Torah, estos libros que llaman Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, son los libros de los profetas de Israel. Sí hay una información. Pero como digo, no tiene la misma magnitud, pero no quiere decir que no valga la pena, si alguien quiere hacerlo, buscar códigos, porque va a encontrar los códigos y los códigos no van a ser aleatorios, ¿sí? Luego están los libros históricos, lo que llaman los Ketubim, donde está Esdras, Nehemías, donde está Ruth, donde está Judith, donde están los jueces, donde está Josué, etcétera, etcétera, donde en algunos casos hay algunos códigos guardados, pero también hay que ver el énfasis que le habrían dado quienes mandaron la información. Por eso en la propia cultura hebrea está esa pirámide de que la Torah es lo relevante. Luego le complementan los Nevi'im y luego ya como cuestión histórica están los Ketuvim, ¿no? Los libros históricos, mientras que para los cristianos todos los libros prácticamente tienen el mismo valor, y no es así. Desde el punto de vista legal, es decir, literal, ¿sí? Está primero la Torah, luego los Nevi'im y luego los Ketuvim. Cuando llegamos al caso, por ejemplo, de los libros llamados del Nuevo Testamento, la cosa se complica porque pasan por una serie de traducciones. Entonces la traducción ya automáticamente te va a quitar toda la capacidad que tú tienes de poder hacer anagramas. Si yo cojo una palabra en griego y la traduzco al español y trato de hacer el anagrama en español, no me va a dar nada, porque en español no tiene esa capacidad. Esa capacidad existía en el hebreo. En griego, en algunas cosas se puede aplicar, pero en otras no. Por lo menos no este sistema, ¿sí? De lo que es la cábala literal de el sistema de Temura, ¿sí? O sea, de anagrama, y el sistema Notaricon, que es el sistema de acrónimos. No es aplicable porque en el momento que tú traduzcas el texto ya no puedes hacerlo. ¿Bien? Es decir, coge un texto en hebreo, en español, por ejemplo,
y tú pones una cita, ¿no? Y quieres escribir algo de 3 renglones, y tú pones en la primera inicial de la primera línea una letra, en la siguiente, y me dice, mira, aquí te escondí un código. Yo miro de arriba hacia abajo y veo que pusiste a lo mejor mi nombre. Pero si yo lo quiero traducir al inglés, el que lo lea en inglés automáticamente ya no lo va a ver, porque todas esas palabras no empiezan por la misma letra, ¿me entiendes? Entonces, ya con la cuestión de traducir, no te lo permite, y aparte de que esos idiomas ya no tienen la misma plasticidad ni la misma capacidad. Y eso lo digo, por ejemplo, en el caso de Temuré Notaricón. En el caso de gematría, no te sirve tampoco, pero no quiere decir que no puedas utilizar el idioma griego y cualquier otro idioma, incluso el español, para coger las letras y transmutarlas a números. Eso lo puedes seguir haciendo y se sigue haciendo. Y de hecho ocurre mucho en sigilos y mensajes subliminales que vemos en videoclips y que vemos en muchas de estas cosas así de lo que llaman el cabal y de cuestiones Illuminati y todos esos asuntos, que hay números ocultos y letras ocultas y formas ocultas, precisamente porque eso sí lo puedes utilizar, ¿no? Ese tipo de conceptos. Luego, cuando nos vamos al otro ámbito de Cábala, por ejemplo, Barashit es sobre Barashit, ¿sí? Es sobre las cuestiones que tienen que ver con el Génesis, entonces sería eso. Pero cuando nos vamos, por ejemplo, al caso de Merkaba, que es analizar los símbolos que hay en las visiones, no tendrías que remitirte a las visiones que aparecen en ciertos libros de la Biblia. Puedes irte al Nuevo Testamento. ¿Sí? Podrías decir, por ejemplo, qué hay detrás del simbolismo de la aparición de estos dos individuos, ¿sí? Que hablan con Yeshua cuando está con 3 de sus discípulos y que ven una nube que se ilumina y después se los lleva, etc. Puedes decir, vamos a analizar el simbolismo que hay detrás de esto, qué significa la nube, qué significa el número 2, porque son 2 individuos, porque hay un tercero en el medio, porque hay 3 que la acompañan, porque son una montaña. Si entiendes simbolismo, que es lo mismo que puedes aplicar en cualquier análisis onírico, por ejemplo, analizar tus propios sueños, entonces sí vale la pena. Por ejemplo, el principio de Merkaba es sobre la visión que tuvo Ezequiel en el río Quebar, ¿no? El sacerdote Ezequiel. Entonces, él tiene esa visión que ve este platillo volante, porque básicamente lo que es, ¿sí? Que desciende y ve todas sus ventanillas y ve estos tipos que tienen unos trajes como un tipo de jetpack que van volando hacia adelante, ¿sí? Con unos alerones, y ve lo que él entiende que se comunica en el espíritu, que básicamente es algo similar a lo que podríamos llamar Bluetooth o Wi-Fi, que es que a distancia en la nave los sigue a ellos a donde quiera que van, y cuando ellos se elevan de la tierra, la nave sube con ellos, ¿no? Entonces, esta visión que él tiene, que básicamente una experiencia de encuentros cercanos en tercera fase, no me acuerdo cómo le llaman, creo que es en segunda fase, lo puedes aplicar para otro tipo de visiones. ¿Qué significa esto? ¿Por qué dice que ve un centro que es de color zafiro? Y por qué? Si la información se ha transmitido es porque tiene una relevancia, y es muy, muy positivo profundizar en todo, porque este color, porque esta textura, porque esta forma, porque este nombre. Entonces, sí, eso sí es aplicable al Nuevo Testamento, y en especial sí es aplicable al Apocalipsis. Pienso que es mucho más relevante analizar el último libro de la Biblia, el libro de Revelación, con el sistema Merkaba, que tengo en mente en su momento, puede que el próximo año escriba un libro sobre eso, abordar el análisis de los 22 libros, ¿sí? De lo que llaman Apocalipsis con el sistema Merkaba. Y entonces ahí sí, por ejemplo, también podías coger, pero que hay que entender que tienes que hacerlo en griego, coger y transmutar esas palabras que aparecen en el texto a números. Entonces puede que también encuentres códigos ocultos. Sí, utilizar esas 2 herramientas sí podrías utilizarlas en esos casos. Ok. Porque personalmente he intentado utilizar otros métodos, por ejemplo, en el caso de, llamémosle Apocalipsis, del sistema Temura, ¿sí? Que es de anagrama, y en realidad no llegas a ningún lado. No te sirve. Luego el sistema Notaricon, ¿sí? Con el sistema de acrónimos, y es un galimatías. O sea, es como que tienes cosas, pero en realidad no sabes. O sea, no es, el idioma no se presta para eso, ¿vale? Entonces tienes que entender que lo que te están dando es una información que posiblemente tienes que estudiar más en el sentido del simbolismo que en el código de las letras. Porque aparte ten en cuenta, como digo, que también al haber tantas traducciones y degradación de manuscritos, no te puedes tomar al pie de la letra lo que estás leyendo, tienes que tratar de entenderlo de forma mucho más amplia. Bueno, hay datos históricos
que nos hablan, por ejemplo, con la división del reino de Israel, el reino de Judá y el reino de Jeroboam, cuando nace esta división después de Salomón, pues, y después con los exilios a Babilonia, etcétera, hay mucha discusión sobre el tema de de los escritos como tales, que hay unas incongruencias, dicen algunos, de datos históricos por el momento, por ejemplo, donde se supone que se escriben algunas palabras que no corresponden al momento histórico. Bueno, hay una de debates ahí. Eso pasa con los que tú, sí, sí. Sí, Eso y pasa con- ok, pero es donde iba la pregunta. Algunos consideran también que hay, o sea, es decir, que no tenemos realmente fidedignamente eh, lo que Moisés escribió en el Pentateuco por el paso de tantos escribas, ¿verdad? Que tuvo. Bueno, por lo que tengo entendido, es casi insignificante ese tipo de, ¿cómo es? En inglés se dice mismatch, o sea, cuando dos cosas no encajan, ¿sí? Es decir, miras un texto, mira la otra traducción, por ejemplo, eh, el texto de Leningrado, Sí, o o sea, el y texto, hablando propiamente del tema de la escritura como tal en hebreo, pues, y no propiamente en traducciones como, a otras como dije lenguas. antes, lo importante es entender que independientemente de que el cristianismo lo ve de una manera, la cultura hebrea, o sea, que es el estudio de los judíos de su propia literatura, en lo que llaman Antiguo Testamento, la Tanakh, está estructurada en tres pilares, no diría en tres pilares, sino como una pirámide donde el fundamento y la base literal es la Torá, no es toda la Biblia. ¿Sí? Entonces es la Torá. Luego están los Nevi'im, que están en un punto intermedio, y luego están los Ketuvim, que carecen de fundamento podríamos llamarlo jurídico. O sea, cuando digo jurídico me refiero al hecho de ser literal uno con cada cosa que lee. No, son narrativas y así es como se las toman. ¿Sí? Son historias. De hecho, a veces tienen opiniones los expertos en lengua y en historia de Israel sobre esta literatura, donde ven, por ejemplo, que hay muchas cosas de los libros de las crónicas y de los reyes que fueron modificadas en función de los intereses del rey que estaba en aquel momento. Pero eso no es nuevo. Esto lo hacían los egipcios con las estelas, lo hacían durante los periodos de Akkad, y lo hacían los cilindros sumerios. De repente tú ves un hecho histórico y el héroe es Marduk. Y después en otro periodo histórico donde cambian los contextos históricos, donde cambia la jerarquía, donde cambia el poder que está dirigiendo, y entonces ya no es Marduk. Entonces resulta que es Ishkur, el hijo de Enlil. Y dice, pero espera, pero si los dos son primos, ¿en qué momento si las dos facciones se han enemistado, que ni siquiera podías decir que pertenecen al mismo branch, la misma ramificación de la misma familia, sino que han elegido separarse, porque eso es lo que ocurre en la antigua Sumer, ¿no? Entonces los hijos de estos dioses de la tierra, como les llaman ellos, eligen ciertas ciudades y ellos son los dioses topónimos, me parece que se dice así, de ciertas, o homónimos, no me acuerdo cómo es que se dice, en ciertas zonas y se enemistan. Entonces, ¿cómo es que en un periodo de tiempo me estás diciendo en un texto de un periodo histórico que el que es el héroe es fulanito, y luego en otro texto que me vuelve a hablar de lo mismo resulta que es el opuesto? No tiene sentido. Y es porque, como el que estaba reinando en el momento le convenía, él se pone a sí mismo como el vencedor. Y eso pasa en algunos libros de crónicas, algunos libros de los reyes, lo que son libros ¿cómo se dice?, del Ketuvim. Por eso digo que es incorrecto cuando dicen, por ejemplo, los cristianos, que toda la Biblia es inspirada por Dios. No es correcto. Hay libros que son transmitidos literalmente, es decir, viene un individuo de otra dimensión, de otro planeta, lo que sea, y habla contigo y te dice, escribe esto que te voy a decir, y tú lo escribes. Y puede que este escritor, llamémosle, digamos, por ejemplo, Daniel, escribe en un capítulo ciertas cosas, pero puede que en el segundo capítulo de su libro no se lo transmitieron, sino que tuvo una visión. Entonces son dos formas distintas de recibir la información. ¿Eh? Y en otra, a lo mejor, como pasa por ejemplo con Pablo, que él empieza a contar cosas, perdón, a contar cosas, no, a expresar cosas a ciertas comunidades según su punto de vista, como él siente que deben ser las cosas, y los exhorta a que hagan esto y aquello. Él lo que está diciendo no es que se le apareció un ángel y dijo, escribe lo que te voy a decir para esas
No, eso no funciona. Es como Apocalipsis que te dice, esto es literal, viene un ángel, no lo modifiques porque tiene que estar exactamente igual a como te lo están diciendo, como fue en tiempos de Moisés. Claro, pero Claro, en ese sentido, por ejemplo, eso es lo que dice el texto de cualquiera. Voy a ser de abogado del diablo ahorita, ¿no? Eso es lo que dice el texto, pero ¿qué seguridad tiene alguien que realmente se respetó eso y que fue así, que se mantuvo en el tiempo? Por ejemplo, es y que si existe la repitiendo, amenaza es porque corre el riesgo de que se pueda modificar. ¿cómo? Si hay una amenaza es porque quien pone la amenaza es porque, o sea, lo está diciendo porque es consciente de que se corre el riesgo Claro, dentro de variables de probabilidad y posibilidad de que eso ocurra. muy bien. Entonces, Como en puede ese ser caso, un problema, ujú, entonces por eso lo advierten. claro, en ese caso, ¿crees tú que los textos oficiales que hoy cuentan, se cuentan en hebreo, precisamente de la Torah como tal, porque nos estamos ciñendo a esto, respetan realmente lo fidedigno de los textos primigenios dados por Moisés al pueblo, que realmente es el estudio de la Cabala con la información que hoy se cuenta oficial de la Torá, puede seguir respetando que esa información que se enseña, se instruye bajo estas herramientas, está sustentada en textos que mantienen lo fidedigno de lo que Moisés transmitió. Sí, sí. Aparte de que eso, o sea, esa duda existía hasta finales del siglo XX, cuando se encuentran los rollos del Qumran. Ahí se acabó el debate. Cuando empezaron a sacar los rollos del Qumran y a cotejarlos con los textos que estaban, se dieron cuenta que más de un 95, por un 97% de los textos de la Torah estaban igual, de los Nevi'im también. Entonces ahí se acabó esta discusión que existía de qué tan fidedignos eran, porque cuando, o sea, nos vamos a la historia, estos rollos, posiblemente guardados por los Essenoi, como le llaman los griegos los esenios, son del periodo de cuando los romanos atacan Judea, o sea, durante los periodos de las tres guerras judío-romanas. Estamos hablando entonces del primer y segundo siglo, ¿sí? De esta era, ¿no? De esta era que hemos estado de Piscis. Entonces, en este periodo, hasta la fecha, aunque los otros textos hubiesen sido modificados, y ten en cuenta que los copistas se dedican de forma vitalicia a coger un texto y copiarlo. Ese es su rol de vida. Entonces, pese a que pudo haber habido algún error, cuando se comparan los textos dicen, no, prácticamente es que no hay errores. No es que no haya ningún error, sino que prácticamente los errores son mínimos, ¿sí? Que a veces, ¿qué ocurre en el error? No es que el copista haga mal su trabajo, sino que por cuestiones ah, fenoménicas, digamos, hay pedazos del texto que se pueden degradar, ¿sí? Por la humedad, por la sequedad, porque se rompen, porque se deteriora. Entonces, yo estoy copiando el texto y eso pasa casi todo en los ángulos del texto, no casi nunca en el centro, ¿no? O digamos que se quema porque hubo un incendio, ¿no? Entonces, pero en la mayoría de los casos, esos son los contornos. Por eso se acostumbraron en muchos periodos de la historia a poner una sangría muy amplia en un texto, ¿sí? Y ponerlo, ¿sí? Entre el texto y el borde ancho, porque si con el tiempo se va deteriorando los bordes, no se llegaría a dañar el texto. Pero si el texto tiene el pergamino, no el manuscrito, tiene las letras muy cerca del borde, con el tiempo si se va deteriorando, luego se va a comer la letra y cuando tú quieras leerlo, dices, uff, ¿y aquí qué dice? No sé si ha pasado bueno, me pasa mucho con los libros de la rebelión de Sacla, cuando estoy cogiendo manuscritos de literatura gnóstica, y hay muchos pedazos que se quedan entre corchetes, porque el propio el traductor, y esto lo hace más complicado, el traductor y el transcriptor dice, ¿y ahora yo qué hago aquí? O sea, sé que aquí hay una palabra que tiene que tiene 7 letras, pero yo solo veo 5, las otras 2 se las comió el deterioro, entonces me toca interpretar qué dice aquí. Entonces lo mejor que puedo hacer es poner un corchete, ¿sí? Donde faltan las letras y después poner las otras 4 que sí están. Bien, para el que sabe griego o el que entiende copto, puede empezar a deducir, tomarse unas horas y decir, voy a mirar a ver qué palabra es que era aquí, podría faltar esta letra aquí,
para completar. Ahora el problema es, y si me lo traduce al español, ahí sí me jodimos, porque si no sabe lo que es en su idioma, mucho menos va a saber qué es lo que va a traducir con 4 letras de una palabra que se compone por 7, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que yo diría, ¿por qué eso ocurre? Porque lo que nos trata de enseñar el Espíritu Santo con esto es, al pueblo de Israel se le dio una literalidad porque era un periodo de legalidad. Pero a través de Yeshua, lo que él trata de enseñar es que no te vayas a la letra, sino que te vayas al espíritu. Entonces el espíritu tú lo tienes que interpretar metafísicamente, a través de los símbolos, a través del análisis psicológico, o sea, de lo que llamamos mentalismo. Y eso es lo que trata de transmitir. Es precisamente, les voy a permitir que haya ciertos errores para que no sean tan legalistas, porque lo legal era para el antiguo Israel, porque lo legal no te ayuda a trascender, solo genera conflictos y esclavitud. Pero es importante que haya una información, como decía Buda, tiene una información, tiene una literatura, analízala, si hay cosas que te sirven bien, si no te sirven, deséchalas, pero que te sirva como punto de referencia. No es que tu vida gira en torno a esa literatura, sino que te sirve como punto de referencia para tú ir a un nivel mucho más grande y utilizar la mente para tomar esos símbolos y agregar a tu propio discernimiento y erudición para seguir una trascendencia sobre el universo, sobre la comprensión y sobre el entendimiento de todas las cosas. Por ello, de todos estos elementos de la cábala, a mí el que más me gusta es el de Merkaba, porque precisamente analiza el símbolo y luego coge el símbolo y transpórtalo al mentalismo. Es decir, transpórtalo a la psicología. ¿Qué tiene que ver con tu forma de pensamiento? Que eso es lo que yo trato de hacer con el libro de Barashit Cábala, ¿no? Este primer libro. Y bueno, el segundo que ya está casi terminado, está más de un 95% listo, pero voy a esperar un par de semanas para mandar la segunda, para subir a las plataformas el segundo libro, ¿no? Y es la continuación. Para el cierre del programa de hoy, porque obviamente nos va a llevar algunos bonitos programas ver esto de profundizar un poquito más de la cábala como tal y luego el hecho ya de ir descifrando, no descifrando, que nos vayas comentando estrictamente de este libro y de los que vienen, pues el día de hoy quisiera únicamente que nos comentes cuántos libros más o menos son los que tienes pensado que van a comprender esta serie o de textos sobre la cábala como tal. ¿Cuántos son los que tienes en mente que tienen que ser? En principio, este libro simplemente lo he dividido en 2 partes porque me parece que es muy denso y a mi modo de ver es más llevadero 2 partes de un libro para poder ir desarrollando una temática. Esos 2 libros... Dentro de un año quiero continuar con otro tema de cábala, pues si puede que sea sobre Apocalipsis, pero no es que lo tenga estructurado. En este caso, estos 2 libros se van a centrar estrictamente en qué cosa, porque no sé qué término darle, en qué cosa de la cábala como tal. Como digo, Barashit empieza haciendo una introducción a lo que son las herramientas de la cábala para que el que no está entendido comprenda. Y luego empieza desde el capítulo 1 de Barashit, o sea, de Génesis, hasta el 1.26, explicando lo que son los 6 días, los teóricos 6 días o 6 procesos a través de los cuales el ser se desarrolla dentro de la existencia. Esos son procesos de la mente, pero que nos los enseñan a través de símbolos, ¿no? Y luego, el segundo libro es ya desde el 1.27, que es la creación del segundo grupo humano. Así que no, eso lo he explicado muchas veces, que hubo primero, por lo menos 3 grupos humanos que se crean, hablando en el nivel de la forma. Pero ¿qué significa esto en el nivel de la mente? Igual que con los procesos de los dientes, hay 4 ciclos. Nosotros también pasamos por diferentes ciclos de crecimiento. Entonces, el primer humano fue el que es niño, el segundo humano que es adolescente y el tercer humano que es el adulto. Entonces pasamos por unos procesos donde la mente también está en una evolución, en un trascender, ¿sí? Está medrando. Y luego entonces el segundo libro va de lo que es ya el ser formado, ¿sí? Que es el 7º día, a la nueva humanidad, que es el 8º día. Y así hasta el final del capítulo 3, que es cuando en la narrativa los echan del jardín del Edén. O sea, que el hombre abandona su ser interior, su jardín del Edén, que en el nivel de la forma está configurado, cristalizado o formado físicamente en lo que nosotros llamamos la glándula pineal y la glándula pituitaria. Entonces, en este caso, estos libros, y hablando del primero, se va a centrar
en conocer estos niveles de estudio de la Kabbalah, como la Temurá, todo Sí, lo que hay mencionaste. cosas que pongo de Temurá como curiosidades para Pero, ok, entonces una... el libro se va a centrar primero en conocer de cierta forma estos niveles de la Kabbalah y después se va a centrar en el estudio únicamente de los capítulos del 1 al 26 y del 27, del capítulo 1, del verso 1 al 26 y del capítulo 1 del 27 al no sé cuál mencionaste, únicamente, o sea, es decir, quisiera como entender el libro como tal, como propósito es únicamente decirnos a nosotros, y te lo voy a poner así en español, decirnos a nosotros, ok, yo quiero que ustedes comprendan de alguna manera, introducirlos en estos niveles de la Kabbalah y después les voy a ayudar a utilizar estas herramientas en estas porciones del texto, o cómo es la cuestión. Primero, explicar qué es Cábala, cuáles son las herramientas, pues, para que también el lector entienda qué es lo que está explicándome. No sé cómo llegó a esta conclusión. Entonces, para poder llegar ahí, primero explicar la realidad metafísica, que es el universo no es real, que lo he mencionado muchas veces. Entonces, como estamos aquí experimentando temporalmente en un proceso de autoconocimiento y que la fuente también se conozca, ¿sí?, a sí misma, entonces estamos aquí en esta, lo que algunos llaman una simulación maya. Todos son símbolos, porque todo procede del mundo mental. La mente es la que ha creado todo, ha creado incluso la criatura que nosotros llamamos cuerpo físico. Entonces, como todo es mental, todos son símbolos. Barashit está transmitiéndonos una serie de información en palabras que tienen un significado en una cultura. Entonces nosotros cogemos esto y utilizando las herramientas le doy una información y luego, lo más importante, utilizo la herramienta de Merkabah, es decir, del simbolismo metafísico o lo que los cristianos llaman simbolismo espiritual, que tiene algo y lo llevo. Y siempre todo va a lo que en griego se llama esoteros, ¿no?, esotérico, es decir, el autoconocimiento, el comprender que como todo surgió de la mente, hay que conocer la mente. Y la mente es la que transmitió los símbolos. Cuando nosotros observamos todo lo que nos rodea, ha sido creado por nosotros dentro de una mente colectiva, que está dentro de lo que algunos llaman Dios. Entonces, si yo observo un león, tengo que entender que ese símbolo, esa forma, esa textura, cómo se mueve, cómo reacciona, cómo se comporta, cómo se comporta la leona, son símbolos que surgieron dentro de mí, ¿sí?, en un sentido de colectividad. Por tanto, voy a entender aspectos de lo que eso representa entendiendo mi propia mente, o a la inversa incluso. Analizo lo que él significa y me conozco mejor a mí. Y entonces todos estos símbolos, por eso es importante entender que todo lo que nos rodea son símbolos que surgieron de nosotros. Todo lo que nos ocurre fuera de nosotros es un resultado de lo que nosotros mismos hemos creado. Todos son formas, eso es lo que se llama el campo mórfico. Y entonces todos estos conceptos en realidad surgen de ahí, ¿no? Muy De bien. la propia mente. Pero hay que entender la mente. Para cerrar, el costo del libro, tanto en digital como en físico, si alguien lo quiere adquirir en físico, está a través de las plataformas de Amazon. El proceso para adquirirlo en físico, pues, es la compra del libro como tal, más el costo de envío, ¿no? ¿Cómo funciona para el físico? Están ya la puse en todas las modalidades. Lo puedes encontrar en Play Store, físico y audiolibro, creo que también en Apple. En Amazon está en Kindle, o sea que lo puedes descargar en el teléfono. También lo puedes mandar a pedir físicamente, depende de cada país. No sé cómo son los gastos de envío. A veces los gastos de envío salen más caros que el libro, pero en muchos casos sale rentable. Por ejemplo, me parece que los que lo imprimen, que trabajan para Amazon, creo que tienen la sede en, no sé si es Texas o en Las Vegas. Entonces, supongo que partiendo de ahí, los gastos de envío salen de Estados Unidos podrían ser más baratos para el continente latinoamericano. La verdad que yo en ese sentido no conozco, ¿sí?, cómo serán los detalles. Y hay otras plataformas, muchas de ellas son de Estados Unidos, con el tema de los libros, donde se consiguen, pero calculo que está entre 9 euros el libro digital, 25 posiblemente el libro físico, pero ya la cuestión de gastos de envío depende de cada país. Correcto. Entonces, 9 digital, 25 en físico, más gastos de envío que corresponda a cada país. Muy bien. Yo voy a adquirir uno de ellos. Yo te voy a llamar luego para que me digas la manera de adquirirlo. Me encantaría, permíteme.
Entonces, te llamo al terminar la transmisión porque también sí me interesa mucho tener el libro y leerlo. Por mi parte, agradecido, Frederick, por regalarnos este espacio para hablar de este primer programa sobre el libro Desvelando los Misterios de la Cábala. Y bueno, vamos a hacer otro programa. Perdón, Sí, perdón, sí, que Desvelando el Misterio de la Cábala es el conjunto de los dos libros. ok. El libro 1, aunque no se lee bien ahí, ¿sí? Es el subconsciente y los centros de energía. Bueno, igual si buscas por este título te va a aparecer, pero digo que este es el nombre genérico de los dos libros en sí, pero la primera parte es subconsciente y centros de energía. No sé, creo ahí creo que ahí se mira mejor. Libro de subconsciente. Bueno, es lo que traté, espero que lo que esté haciendo acá, Sí, no, sí, no, subconsciente y centros de energía. sí, no se pudo mostrar aquí. Pero bien, así que llegamos hoy. Si te parece bien, la próxima semana podemos hacer la segunda parte de esto y ahondar un poco más en el libro como tal, algunos principios para dejar a la gente con esas ganas de ver por qué puede ser interesante adquirir el libro, que de hecho les digo, más que interesante, es algo bien importante y vital. Miren, estas cuestiones no solo es el hecho hay gente que no comprende y únicamente ve el adquirir esta información como llenarse la cabeza de conocimiento, un conocimiento vacío. Yo le voy a decir algo, cualquier cosa que usted haga, si no entiende el propósito de qué lo está haciendo, ni reflejarlo para usted, para su vida propia, por mucho que usted crea que con orar mucho, que bueno, qué bendición, y qué bueno que lo haga y sígalo haciendo, y que ayune y que esté creyendo que está conectado con Dios porque hace sus procesos de oración en la madrugada, ayuna, canta, eleva las manos, etcétera. Muy bien, lo felicito. Pero es igual, si nada de eso lo está haciendo para reflejarlo, si lo estamos haciendo para reflejarlo en nuestro interior, para trabajarlo y sobre todo con esa sinceridad del conocimiento interno de quién es su creador. Del conocimiento de quién es su creador y asimilarlo para su interior, en nada estamos igual. Ahora, el conocimiento es vital, vital, vital porque abre estructuras, rompe paradigmas. Claro que la actitud es lo primero, para romper un paradigma es la actitud, pero el exponerse a todo esto lo saca de la cápsula que vive uno creyendo que lo que ya tiene todo es, aunque haya leído muchas veces a Pablo o a cualquier otro filósofo, de decir entre más sé, solo sé que nada sé, o Pablo diciendo que pues no lo ha alcanzado todo, aunque lo lea, muchas veces caminamos en la vida como esos pavos reales pensando que ya lo que nos dijo el pastor, lo que nos dijo el líder, o lo que yo leí un libro de tal apóstol, ya eso es todo y no hay más. No es cierto. Por eso exponerse a la información le hace a uno ver que hay tantas perspectivas y que pues la verdad no está en un solo lugar como muchos quieren pretender decir, sino que Y hay la una vamos a cosa, perdona, y hay una cosa importante con el libro, es que es precisamente una cosa que quiere hacer con estos dos libros es sacar la cuestión de la cábala del ámbito literalista en la que la han convertido. Bueno, no puedo hablar de todos los cabalistas porque yo no ando pendiente de lo que hacen o dejan de hacer y ni siquiera conozco, sin mucho, los nombres de algún cabalista. O sea, he observado cosas por aquí y por allá y mi conclusión es, veo demasiada literalidad y demasiada teología, pero no veo práctica. Entonces, precisamente uno de los puntos que tiene este libro es, el libro, sí, que tiene este libro es que tomes esta información a medida que vas leyendo las fracciones de cada capítulo, encuentras qué significa en tu mente y eso te lleva a una práctica. ¿Qué significa? Por eso es importante, si una información que me están dando, yo no le puedo llevar al campo de la práctica, al final solo se convierte en datos que acumulan espacio, si es que un espacio cuántico, memoria, pero en realidad no me van a ser de utilidad. Por eso cierta parte dice, el conocimiento el conocimiento envanece y la letra en sí está muerta. ¿Por qué? Porque es que es la práctica la que le da vida a algo. ¿Bien? Si no está como si tuviese escrito una piedra, la piedra no va a caminar, no se va a mover. ¿De qué me sirve a mí? Y pasa muchas veces. Te llenas de información y una vez tienes esa información, te enfrentas, abre la puerta de tu casa
sales al mundo y dices, vale, esa información, ¿de qué me sirve? Me llenó la cabeza de datos, pero luego en el sentido práctico, ¿qué utilidad le doy? Entonces, lo importante es, entiendo la mente y ahora digo, por eso es que está pasando esto en mi vida. Esto es lo que puedo hacer para cambiarlo. Ahora me conozco mejor y sé cómo puedo hacer las cosas de mejor manera. Entonces, tengo unas herramientas y puedo mejorar mi estilo de vida y mejorar los resultados en mi vida. Entonces, ahí es donde encontramos que algo sí funciona. Si no, son datos que acumulan en espacio. Claro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Una bendición haber compartido este momento. Y vamos a hacer un enlace en otra transmisión la próxima semana para ahondar más sobre este texto nuevo de Frederick Goodman, desvelando los misterios de la Cábala en esta primera parte de Bereshit. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Esto fue V Oculta. Bendiciones. V Oculta.